gracias, Antonio, por venir. Muchas gracias. Gracias a vos. ¿Por qué no fuiste odontólogo? ¿Qué pasó? Mira, no fui odontólogo porque no era una cosa que era genuina dentro mío, digamos. Yo pertenezco a una generación donde uno no elegía demasiado lo que quería hacer. Primero que no te lo investigaban mucho. Claro. Y después que había planes prefijados. Mis padres son de una generación, hijos de inmigrantes, que querían en los años 40, 50, que sus hijos hagan y sean lo que ellos no pudieron ser. Dijo el doctor. Entonces había que estudiar, era como una premisa, como un castigo en la cabeza. Y después eso llevó a que mi hermano y yo fuéramos peritos mercantiles, porque se suponía que siendo perito mercantil tenés trabajo en un banco, en esto, en otro. Salida laboral. Mejor salida laboral. Cuando yo termino de ser, soy perito mercantil, no me interesaba para nada la contabilidad, ni la entendía. Y había dos opciones, o entrabas en ciencias económicas o entrabas en odontología o farmacia y bioquímica. No me preguntes cuál es la relación. Claro. Yo dije, bueno, ciencias económicas no, y entonces... ¿Farmacia y bioquímica tampoco? No, por ahí, a mí no me disgustaba física, la física y la química y todo eso en el secundario, pero... la contabilidad huí, entonces entré en odontología, que seguí, pero paralelamente a eso, y de contrabando me anoté en la Escuela de Arte Dramático, entré y empecé a hacer paralela la facultad y la Escuela de Arte Dramático. ¿De contrabando? O sea, que no le habías contado a tu viejo. No, claro. No se podía decir que uno quería ser actor, imagínate. Claro. Entonces, empecé a hacerme la rata a la facultad. Ahí me di cuenta que no debía, porque esto ya era para conmigo, no con... Entonces un día anuncié en mi casa que dejaba la facultad como en tercer año. Eso fue un cataclismo, ¿no? Claro. Y también fue como una especie de cosa que me empujó para ir a donde realmente quería. La verdad que a pura inconsciencia, ¿no? Porque esto era los años 60 ya, decidir ser actor en un momento que ya decirlo en la familia era como un veneno, imagínate, también uno se metía en una incertidumbre muy grande, no era como ahora que todo el mundo quiere actuar, todo el mundo, viste, hay miles de caminos para llegar a la profesión. Claro. Y por otro lado, después de haber estudiado en la primaria, porque jardín de infantes no había cuando yo era chico, la primaria y la secundaria, aparte de la universidad, y entré al conservatorio, la Escuela Nacional de Arte Dramático, que eran 4 años, me enfrenté por primera vez con unos temas y con unas historias que realmente era lo que me agarraron así, historia del arte, historia del teatro, obviamente el tema de la actuación, pero después teníamos Saulo Benavente en escenografía, Luis Diego Pedreira, teníamos Gorostiza en teoría y práctica del autor, María Rosa Gallo en teatro en verso. Era una cosa que vos llegabas ahí adentro, un lujo, y además empezar a aprender caracterología, cómo a partir de lo que escribió el autor, uno de cada parlamento puede sacar la psicología del personaje, cómo es, si es activo, si es pasivo, si es retraído, si es... es decir, era un mundo que se abría impresionante, con mucha disciplina muy estricta, no se podía llegar tarde un segundo, y también estaba prohibido trabajar, el que trabajaba era echado de la escuela. Claro. Y bueno... O sea, que mientras estudiabas no podías trabajar. No, no. La disciplina era muy fuerte. Es decir, de alguna manera era la forma de meterte en la cabeza la disciplina que tenés que tener en el teatro, con no llegar tarde, respetar es decir, la cosa como piramidal del teatro que uno manda y hay que aceptar, digamos. ¿Cómo se te ocurrió entrar a la escuela? Mi mamá tenía una amiga cerca de casa, yo vivía en Ramos Mejía, y esta mujer, era una mujer sola, mayor que mi mamá,
que tenía un hermano que trabajaba en La Nación en la parte de espectáculos, por lo tanto tenía entradas de cartelera. 2x3 venía, le decía a mi mamá, no quiero ir a ver esto, y bueno, yo me colaba, puedo ir, entonces en las cosas que se podía ir, y entonces vi teatro desde chiquito, y vi cosas que las tengo grabadas en la cabeza, porque eran muy sorprendentes para un chico. Antes no había la TV, ni había nada que te acercara un poco al mundo exterior. Yo vi a Fanny Navarro haciendo Una noche en Samarcanda, en el Cervantes, y me acuerdo que el escenario daba vueltas, era la primera vez que yo veía una cosa así. Magia. Venía otro escenario del otro lado. Y después vi a López Lagar en FB, en el Nacional, entraba un auto de policía al escenario, que también eso fue otra cosa como muy fuerte. Y de alguna manera el teatro, que siempre tiene una cosa medio como resguardada de la realidad, porque está encerrado ahí adentro, si no vas ahí no lo ves, también era para mi generación una cosa. Yo vivía en Ramos Mejía y había un cine viejo, el cine Ardoino, que quedaba en la calle Rivadavia, donde venían de vez en cuando Charmielo, que hacía Que Noche de Casamiento, que era una comedia muy graciosa, Leonor Rinaldi, Viuda Fiera y Estanciera, no, Viuda Fiera y Avivata Busca Soltero con Plata, esas compañías que también eran un susto, ¿viste? Porque lo que había era cine, uno iba al cine, yo iba al cine 3 veces por semana, porque había 3 cines, y cada cine daba 3 películas, así que veía 9 películas semanales. Mi infancia prácticamente es del cine. Así que no estás vos, nunca estás vos. Qué bien amaestrado tenés a tu personal, ¿eh? Nunca se puede hablar con vos. ¿Qué te pasa? Nada me pasa. ¿Qué pasó con el programa? Bueno, no pasó. Ahora estoy... ¿Por qué me cortaste el programa que siempre sale sin el final del programa? No nervioso. No estoy nervioso. ¿Estoy nervioso yo? No estoy nervioso. Vos me pones nervioso. Pero oíme... No es la primera vez que haces cagada con el programa. Así no quiero. Saca la mano, sin tocar. No gritemos. No estoy gritando. ¡No gritemos! No estoy gritando. Te estoy preguntando qué pasó con el programa, porque así no se puede trabajar. Otro día. ¿Pero te puse los bailarines o te los puse los bailarines? Ya después de grande y cuando estaba en la escuela secundaria vi la vuelta de Pepita Serrador haciendo un Tennessee Williams, la de Alejandra del Lago, que se escapa y vuelve, esa que ellos vuelven, era con Carlos Estrada, el nombre, ya me va a venir. Después vi, qué sé yo, vino Olvic con Vivian Lee, después venía Jean Vilar, eran épocas donde venían más compañías. El Olvic con Vivian Lee, toda una compañía que hacía un programa de un Shakespeare, todo como las escenas principales de Shakespeare. Otro día hacía La Dama de las Camelias y otro día hacía otro Shakespeare entero. Y después, bueno, venía Jean Vilar, venía Jean-Louis Barrault con Madeleine Renaud, venía el Actor Studio con Geraldine Page. Esas cosas se cortó, medio que no sé por qué. Y también vi María Luisa Montoya, una mexicana con un pelo grande así, que hacía Los Padres Terribles de Jean Cocteau. Había una mezcla rara de cosas. Y también había compañías muy importantes de acá, como la Comedia Nacional, que dirigía Caviglia, que hacía un repertorio importante. Después gente de teatro asociada, que estaba Inda Ledesma, Bianco. Todo el teatro independiente también, ¿no? El teatro independiente, pero el teatro independiente era casi también como otra aristocracia, digamos. En un lado estaba la Boero con Aschini, que estrenaba obras con ideología, pero importantísimas en el mundo, y cada estreno era como un estreno de María Rosa Gallo, digamos. Y también había movimientos de cosas distintas que pasaban. De eso te hablo en los 60 iniciales. Y en el medio de eso, Gel Valentino, ¿no? En el medio de eso nosotros empezamos haciendo Gel Valentino. 66. Sí, ni bien egresamos del conservatorio, no teníamos trabajo como corresponde, ¿no? Y entonces nos juntamos, Precia Vale, Eda Díaz, Nora Blay, hicimos Gel Valentino en una habitación de un conventillo. Digo conventillo porque en cada pieza vivía una familia distinta, ¿no? Era un lugarcito así chiquito que habían 60 personas y a veces metíamos 100 sentados uno arriba de otros. Habíamos conseguido de lo que era en ese momento Canal 11 una
un documental sobre la vida de Rodolfo Valentino. Y ahí inventamos de continuar pedacitos de ese documental que se proyectaban en una pared, nosotros continuábamos la acción en vivo. Con total libertad y total disparate y total... Ahí teníamos un biombo para cambiarnos, que lo había hecho Berni, teníamos ropa de Dalila Pusovio y Carlitos Esquirru. Gente del Ditela. De gente del Ditela. Claro, claro. ¿Y cómo era? ¿Ya era humorístico, parecido a Café Concert, digamos, el estilo Café Concert sería? Mira, era una cosa totalmente descontracturada, donde nosotros entrábamos y salíamos del personaje o de lo que hacíamos todo el tiempo. Era un espíritu que había en Buenos Aires en ese momento. El Ditela era muy potente, el Ditela te anunciaba, va a llover en Florida de 2 de la tarde a 5. Y entonces todo el mundo iba a la puerta del Ditela y habían cableado con mangueras 4 cuadras de Florida y entonces llovía. ¿Entendés? O estaba la exposición sobre la muerte con los plásticos y los artistas y qué sé yo, que terminaba el mismo día que empezaba, cuando se hacía la opening, el vernissage, y después todos los artistas agarraban la obra y la tiraban al río, cruzaban la Plaza San Martín porque era la muerte de la obra, digamos. Había como una cosa efervescente hasta que aparece Onganía, que con un banquito y 2 policías te cortaban el pelo con la máquina 000 en la vereda. Ahí empieza como una cosa que dentro de un gran optimismo y de una gran alegría que había en la calle, viene una bajada de línea muy fuerte. Bastones largos. Que empieza toda esa historieta. Usted ya conoce el sistema que usamos en los libros de mercadería, ¿no? Sí, señor. Bueno. Perdón, señor Santomé. ¿Hay posibilidades de que yo trabaje mirando a una ventana? Sufro de claustrofobia, ¿sabe? ¿Mirando una ventana? Yo no quisiera molestarlo el primer día, pero es un problema psíquico, un trauma. Sí. No se preocupe. Y después tu intervención en La Tregua, ¿no? Que era un personaje... Sí, eso era en épocas de Café Concert, que me llamó Renan para el papelito de Santini. Santini es nombrado en la novela de Benedetti, pero no aparece. Él en una comida con los amigos habla de un empleado nuevo que habló, bla, bla, bla. Y que está entre Puenzo y Aida Bornik, decidieron que el personaje apareciera y de alguna manera... ponen en boca de Santini el nudo de la historia, digamos. La denuncia de la situación. Santini es el que le dice, a ustedes les gusta esta vida. Sí. Denuncia esa situación horrible, ¿no? Sí, que eso en general no se cuenta en la novela. Digamos que él habla de Santini como un tipo muy particular, que en el fondo se rebeló y dijo algo, ¿entendés? Y por supuesto tomado por loco por todos los demás. Por loco, por estúpido, el chico era gay, ¿entendés? Entonces, eso fue una escenita o 2, pero también de una potencia muy grande. ¿Y la Mandarina Pedal qué era? Chicho Serrador había estado por Buenos Aires, el hijo de Ibáñez Menta, nos había visto y nos llevó a España. Vivía Franco todavía, era el último año de Franco, y él con todo el material nuestro había armado un guión para hacer en teatro, con una actriz española, en Barcelona. Estuvimos un año entero esperando que la censura acepte. La censura nunca aceptó el libreto. Después él llegó a la conclusión que él lo había limpiado y lo había corregido, y entonces a la censura dudaba de cómo este libreto no tiene nada para cortar. Entonces, nunca nos dio el permiso. Es impresionante, ¿no? El permiso sale 2 días antes de que nos viniéramos. Porque nos llaman de Buenos Aires y no queríamos hacer el verano. Y dijimos, sí, nos volvemos. Bueno, la Mandarina Pedal era una especie de broma que hacíamos con la Naranja Mecánica, que se acababa de estrenar en esa época. La versión sudamericana, subdesarrollada. Claro, esa cosa terrible de que cuentan los ingleses. Nosotros hablábamos, nuestra Naranja Mecánica era el viaje a España. Todo lo que habíamos visto, lo que habíamos oído, lo que habíamos vivido, ese país que estaba como saliendo de una especie de letargo espantoso. Empezaba el destape en España. Yo vi el destape en España, una cosa casi surrealista.
los kioscos de diarios ponían la revista Interview o todo eso, pero ahora con una mujer totalmente desnuda. Claro. Vos pensás que ellos, los matrimonios, dormían vestidos, claro, se bañaban vestidos y concebían sus hijos vestidos. Claro. Entonces, había alrededor de cada kiosco 300.000 hombres mirando así esa mujer totalmente desnuda. No podían creer, claro. ¿Entendés? Claro. ¿Por qué elegís la mujer como personaje? Porque... Mira, fue saliendo de un personaje que fue divertido y que caminó, y después hay como una cosa de una mezcla, ¿no? Cuando empieza a pasar el tiempo, después de la primera que hago, que fue en un sote, en un café concert, los café concert duraban hasta la madrugada. Claro. Y entonces había un momento que queríamos que la gente se fuera. Y entonces un día yo agarré un batón de una mujer que limpiaba ahí, me lo puse, me até un trapo en la cabeza y entré por la puerta de entrada. A echarlo. Basta, afuera, se van, vagos, no hacen nada, están borrachos, qué sé yo. Eso fue una cosa estruendosa. Claro. A partir de ahí, después empezó a aparecer, cuando ya empiezo a escribir con Enrique Pinti, espectáculos más grandes, un poco más estructurados, que había temas que se contaban mejor a través de la mujer que a través de un hombre, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa? La caída de la clase media, ¿no? Por la mirada de la es más fácil contarlo desde un ama de casa, que se le viene la casa abajo. Y que ve todo, digamos. Y que ve todo, que el marido está trabajando y tiene 2 trabajos y no lo ve. ¿Vas a venir? ¿No vas a venir? Bueno, qué sé yo. Tiene la suegra, la hija con el novio, ¿entendés? Había todo un montón de cosas porque de alguna manera no es capricho. Yo creo que en los últimos 20, 30 años hay cosas que han cambiado fundamentalmente la vida de las mujeres, ¿no? Claro. Después, si querés hablar de la burocracia de los funcionarios públicos, es más fácil hablar de una mujer que atiende al público que contar la historia desde un empleado que está sentado en un escritorio, digamos. Totalmente. Sí. Y también, viste, los actores o los humoristas encontramos una beta que camina para un lado y un poco seguimos por ese camino. Yo me acuerdo, bueno, del ciclo de acá de Canal 7, ¿no? Que fue extraordinario. Sí. El mundo de Gasalla. Yo la verdad que de ese momento que yo empezaba y de este canal tengo recuerdos porque eran años de mucho atrevimiento, digamos, de mucha creatividad. Nosotros acá, con toda esta gente que trabaja en ATC, y algunos son los mismos, que ya me los crucé, había una cosa de no hay y hay que inventarlo. Claro. Yo tenía toda la locura de tener una cámara en el hombro. Entonces, después de joder y joder y joder, me daban una cámara de noticiero que no estaba conectada al switch. Entonces yo compré el cable, hicimos toda la conexión, y entonces hacíamos subjetivas o corríamos con la cámara, ¿no? A veces yo compraba 3 kilos de clavos porque no había clavos para hacer la escenografía. Era una cosa entre prehistórica, pero también llena de fervor, ¿no? Yo tengo la teoría que cuando uno trabaja, trabajan todos después. Claro. ¿No? ATC ha tenido etapas donde, bueno, se duerme un poco, se despierta otro poco. En ese momento, yo venía después de montones de años de Café Concert y ya venía de los Maipos, del teatro y qué sé yo, y venía con mucha libertad de trabajo, digamos, ¿no? Libertad creativa. Y de golpe querías esto, no se puede, el otro, ni empezamos a inventar. Además con un elenco increíble, ¿no? Sí. Juana Molina. Yo quise gente toda nueva porque como yo era nuevo en la televisión, digo, si llamo gente de mi edad o gente consagrada, va a ser una cosa como que se va a parecer a todo, digamos, ¿no? Y apareció gente valiosísima que siguen trabajando. Sí, me acuerdo de Juana, me acuerdo de Tortonese. Juana, Tortonese, Veronelli, estaba Parrilla, pobrecito que ya se fue de gira, pero éramos un grupo de locos de delirio muy fuerte. Nosotros queremos
a través de la televisión vamos a los asilos donde hay gente que realmente no tiene a nadie. Ustedes no tienen a nadie. Yo tengo a mi hermana Alegría que creo que va a venir a buscar. No, Selvita, Sí, no. va a venir. No, ahora que es Navidad y que No está vino. todo. Vamos a Yo decirnos estoy la acá. verdad de una vez por todas. No pasa nada, no lo Siempre tenés. decimos la verdad. No. ¿Que la hermana de ella murió? La hermana murió hace muchos Y años. usted por ahí tiene que acostumbrarse a la idea de que ya no la tiene más. Selvita? Calma, Selva, calma. Bueno. Y ahí aparecen algunos personajes emblemáticos, ¿no? Ahí aparecieron cosas que también había una cosa, bueno, hago otra cosa nueva y otra cosa nueva y otra cosa nueva y... Me acuerdo de ese personaje de Síganme, ¿te acordás? Que era como una especie de villera que tenía la familia, que Sí, estaba Linolfo. Matilde era esa. Matilde, que era extraordinaria. Matilde llegó a tener un canal que se llamaba MATC, MATC. Claro, que estaba Juana. y que Estaba Juana, Juana hacía una vecina. Mi marido me dice. Mi marido me dice, y yo le arrancaba los pelos, y ella decía, ayuda. Estaba Araos Araos, que en hacía pleno delirio. Linolfo. Araos pesaba 35 kilos y estaba más loco que un plumero. Linolfo. Claro. Y hacíamos disparates, que esa familia de Matilde llegó a terminar en Viaje a la Luna, después volvimos, después íbamos a Alaska, estábamos caminando por la nieve, íbamos en barco. Y después la enfermera. La enfermera, después de ahí está la nena Lorena, está la gorda que hacía reportajes. La gorda pasa de ser una persona del público a pedir yo quiero un lugar acá, y al final le dan esos reportajes. ¿Qué toca? ¿Toca todos los temas suyos, aquellos? Todos. ¿Pasa por toda su trayectoria, Charly García? La música de las películas. ¡Estoy verde! Yo los sé todos los temas. Porque acá no hacemos distinción de ídolos. ¿no? Acá la gente puede escribir si quiere, enterarse de Maradona, de cualquier ídolo, Charly García, ¿cómo le va? ¿Usted sabe qué otra intriga que tiene la gente? Discúlpeme si me deprimo un poco, pero estoy tomando unas pastillas para está medicada. Estoy medicada. Y paso de estado de una ansiedad terrible a unas depresiones. Pero no importa. Después aparece la empleada pública. La empleada pública. La empleada pública que era como... La empleada pública venía del Maipo. La empleada pública nace en el proceso. Ajá. De un aviso que que decía al final, usted es responsable. Y le ponían un sello en la cabeza. En la cabeza. Sí. Eso a mí me parecía el colmo del horror, hacer culpable a la gente por existir, Claro. digamos. Culpable de todo. De todo. Claro. Usted es responsable de todo, de todo. Claro. La empleada nace como para hablar de la falta de respeto, el totalitarismo, el llevarse por delante. Mi personaje siempre yo los he usado como para hablar de un tema. Claro. Y la empleada es como la encarnación de ese autoritarismo absurdo, porque ella actúa como si fuera la dueña del ministerio. Claro. Y ella en el fondo es un perejil que gana menos del tipo que viene a hacer el trámite. Seguro. Pero él no se puede, señor, él van a gloriarse en que yo te mando y no te atiendo, ¿no? Claro. También es una manera de ser por lo menos de los porteños. Claro. A mí ese personaje me valió que me llame, por ejemplo, Grosso en un momento, que era intendente, para que yo le diera clases a la gente que atendía al público, para que cambiaran su manera de ser. ¿Te imaginas que es imposible hacer eso? Claro. Bueno, lo primero que me dicen es que, no sé si eso sigue, en ese momento la gente que atendía al público era gente castigada de la misma repartición. Claro. Había hecho algo raro en contaduría, va a atender al público. Lo peor que te puede pasar. Había hecho algo raro, no sé, y va a atender al público. Entonces, esa gente ya venía con un odio adentro. Claro. Y también, si vos te lo pones a pensar, en una repartición pública, el público que va a quejarse. Por supuesto. Entonces, esta gente está recibiendo queja sobre queja sobre queja. Es decir, hay un odio que se va sobrealimentando. Claro. Sí, se retroalimenta de los dos lados, digamos, ¿no? Y también, bueno, es una manera, un costado de nosotros los argentinos, la falta de respeto, ¿no? Claro. ¿Nos va a atender o no nos va a atender? Atrás, se van para atrás porque si no, no los voy a atender. Atrás y se ponen de a uno, que se respiran todo el oxígeno. Dios mío, Señorita, por favor. Cuando yo se lo pida, me da el papel, señor. Cuando yo se lo pida, señor, ¡beba!
¿Dónde está la goma, beba? Y vos hablas de cada personaje es emblemático de alguna manera, ¿no? Mira, con uno hablo de la soledad, de los miedos, de la paranoia. Soledad Solari. Soledad Solari. Con la vieja obviamente hablo de la declinación de la vida, más la injusticia de cómo los viejos son relegados y relegados y relegados, que prácticamente son una cosa los viejos. Después, bueno... ¿Eso nace un poco con Esperando la carroza o...? No, es anterior, es del Maipo. Es del Maipo, ¿no? Es uno de los Maipos que hago dos viejitas que hablaban en una plaza con Jovita Luna. Claro. Cuando 5 años después Doria va a ser la carroza, me llama para la película. Que es un personaje central de la película, evidentemente. Sí, extrañamente, porque está 10 minutos en la película. Claro, parece reales. poco, claro. Se habla de ella todo el tiempo. Se habla de ella. Claro. Y también, no sé por qué pegó porque la gente se identificó. ¿Sabes una cosa? Debe ser tu leche. ¿Sabes? Vos estás muy nerviosa últimamente. ¿Dónde se me ve nerviosa? Jorge, fíjate si se ensució. ¡Se ensució! ¿Podrías cambiarle los pañales? No, ya te dije que a mí no me gusta hacer eso. Ay, entonces la cambio yo, la cambio yo. No, usted se queda aquí. Aquí voy yo. Gran ciencia cambiar un pañal al final. El personaje de la película no es el mismo que yo hago. No, claro. Tiene Alzheimer, se olvida, se equivoca todo. La vieja que yo hago, al contrario. Relúcida la que yo trato de hacer el personaje que hago hoy día como un motor para los viejos. Si vos ves todo lo que hace la vieja en un sketch, va a atender la puerta, ella habla al teléfono, se mete en todo. Es decir, la cosa es no claudicar, ¿no? Viste que los años llevan a quedarte quieto. Y ella al contrario. Y yo hago que sea al revés. Que sea al revés. Y además en la composición del personaje hay una cantidad de elementos que uno se da cuenta que vos sos un tipo que estudia mucho, ¿no? Porque sí, desde es una desde mezcla. lo que lleva en la bolsa, lo que... todo, ¿no? Es una mezcla de lo de adentro con lo de afuera, ¿no? Es decir, hay cosas que van apareciendo en un personaje a través del tiempo. Yo, por ejemplo, si no tengo esa bolsita y me falta el pañuelo, me parece que no tengo el personaje. Claro. ¿Entendés? Claro. ¿Y en esa composición te basás en alguien o es un poco...? No. Eso es teatro. Es decir, si uno va a observar, uno tiene que aprender a observar cuando estudió. Claro. Después la observación la tiene que tener preparada. Yo no puedo salir a la calle a ver una vieja, porque si no, cada vez que escribo una cosa tengo que ir a ver otro viejo. Claro. Bueno, esa es la actuación, ¿no? La clave es tener el personaje muy bien construido. Claro. Muy bien construido, que se pueda manejar en cualquier situación. Como hombre del teatro, ¿te gusta Buenos Aires como ciudad teatral? Adoro Buenos Aires, yo amo Buenos Aires. Es una de las ciudades más importantes. Yo soy un bicho total de Buenos Aires. Adoro la Argentina. A mí me parece que Argentina, con todos sus problemas, que los va a seguir teniendo, y todos sus logros, es un susto. Cuando vienen en avión, y para colmo estamos lejos, bajan acá, caminan 3 minutos por la calle y no lo pueden creer. Claro. La oferta cultural que tiene Buenos Aires es única. Es impresionante. Para mí es en pocas ciudades, ¿no? Para Latinoamérica es única. Sí. La oferta de espectáculos, la oferta de cine, la belleza de la ciudad, la historia de la ciudad. La cantidad de espectáculos gratuitos, accesibles. No, y tiene un costado medio extraño que para mucha gente es raro, parece Europa, es decir, se parece poco a Latinoamérica, es decir, por ahí el interior se parece más a Latinoamérica que la capital, digamos, pero cuando caen acá y vienen de distintos países, esto los deslumbra. Pero también a mí lo que más me gusta es la manera de ser del argentino, la cabeza del argentino. Ese humor tan particular, ¿no? Nosotros somos una mezcla de ironía, de maldad, de inocencia, hemos tenido una historia, para bien o para mal, muy intensa, que nos ha marcado, pero a fuego. Está interesante esto de ironía, picardía e inocencia también, ¿no? Porque se cae a veces. Claro, porque no todos, hay un montón de gente del común de la gente. Yo por suerte tengo trato en la vereda, cuando termina la obra o cuando camino por la calle. ¿Te gusta hablar con la gente? Bueno, la gente habla y te cuenta cosas que primero comprobás cómo tienen incorporados a sus actores a través de un afecto, de un cariño inconmensurable. Claro.
¿no? No hay gente que te agarra y te abraza y que te tiene como si vos fueras no sé qué, y me dice, ¿se acuerda en el año 60? Usted estaba trabajando en tal parte y usted me habló desde el escenario. Claro, yo entiendo que lo recuerden, pero como eso no es la primera vez que lo hice ni que lo voy a hacer, entonces ahí ves el vínculo que hace la gente con los actores, con los artistas acá, no existe. ¿Te gusta quedarte hablando con la gente después de...? Mira, es que es como medio inevitable. Yo salgo del teatro y muchísima gente se queda en la vereda. Claro. Y ahí entre la fotito y el besito y el autógrafo hay un montón de cosas de soy de tal parte, vine allá y ayer, viste, si te participan tanto de la aventura que fue llegar a Buenos Aires para verte. Claro. Y bueno, yo a través del personaje de la abuela tengo todos los abuelos y las abuelas de la Argentina, ¿viste? Ahí te sentís un poco representante, ¿no? Es que ellos te lo hacen. Yo, por ejemplo, no estoy en un programa en la televisión y hay una viejita que me para por la calle y dice, ayer no estuvo. Claro. ¿Entendés? No da ninguna vuelta en decirme nada. Ayer no estuvo, le digo, sí, pero salí muy tarde. Ay, me quedé dormida. ¿Entendés? Claro. Y aparte es uno de los momentos de más rating del programa, ¿no? Levanta, suerte, sí. Levanta como loco ese momento. Y también hay comprobaciones que uno hace a través, porque también si vos te vas alejando dentro del mundo del espectáculo hay un momento en que vivís en una burbuja. Y bueno, vos salís a la calle y escuchás esto, escuchás lo otro. Hay muchísima gente que vive sola con un televisor. Claro. Pero más de la que uno piensa. Claro. Sí. Entonces vos decís, claro, esta pobre mujer que debe tener 70 y pico, y está solita, pone el televisor, que debe debe ver medio nublado, y está esperando algo que no lo tiene, ¿entendés? Es medio como insalvable para ella. Claro, aparte el caudal de informaciones que antes no existía, que ahora la desborda seguramente. Claro. Totalmente. ¿Es hijo? Viuda y con minifalda. Dejar un hijo en mano de esta loca, ¿a usted le parece? Ay, Dios mío. Mire, mejor nos vamos para las cosas que hay que mirar. Ya está refrescando, yo no ando bien de los bronquios. Y mañana llego un poquitito tarde, espéreme. ¿Extrañás hacer papeles dramáticos en teatro? No, nunca hice tantos como para que me quedara un resabio de extrañar algo, ¿no? Es decir, yo un poco el drama o cosas distintas, a mí 2 por 30 años, me los pide el cine, digamos. Yo he hecho muy pocas películas, pero es en el cine donde he podido transitar un poco la cosa seria o dramática o la vivencia interna. Ahora, en Dos Hermanos, por ejemplo. En Dos Hermanos, en La Tregua tenía ese papelito muy chiquito, pero también era de verdad, digamos. Y bueno, tuvimos el lujo nosotros en Lo que el tiempo nos dejó, ese papel que hiciste de obispo, ¿no? Es verdad. Que fue impresionante. La verdad que esa escena podía haber tenido un poco más de garra. Fue fuerte igual. Fue fuerte igual. Es fuerte. Es una escena fuerte y... Era más fuerte, le han cortado. Sí. La oración tiene una fuerza impresionante. Y de acá no se mueve nadie sin agradecer. Pedir, todos pedimos. Y el agradecimiento. ¿Te sentís reconocido por la gente así como agradecido? Sí, más que reconocido por la gente, porque esa palabra quiere decir tantas cosas. No, reconocido en el buen sentido, ¿no? Que la me gente siento querido por la gente y tengo la suerte de tener un trabajo que me vincula con un pueblo entero, ¿viste? Ya a esta altura del partido. Por la televisión llegás, yo trabajo de la misma manera en Paraguay, en Uruguay, en Chile, ¿entendés? Y con el mismo código y entendiéndome. Yo trabajé en Cuba y me entendí con la gente como si... En Cuba fue un gran éxito la película, ¿no? Tu personaje, particularmente. Sí, en Cuba lo que pegó fue La Carroza en su momento y ellos me empiezan a llamar a mí para ir a trabajar a Cuba. Empezaba la democracia y habíamos renovado relaciones con Cuba.
Y me llama una señora, Maritza Alonso, una cubana, oye, yo quiero traer a Gasalla, qué sé yo, qué sé cuánto. Y yo, a mí en Cuba me van a matar, pensaba yo. Que sí, que no, que sí, que no. Bueno, al final me pasó por teléfono las medidas del escenario. Porque yo fui solo a trabajar. El escenario tenía 40 metros de boca por 25 de profundidad. Es el Carlos Marx, claro, donde se hace espectadores, ¿no? 5.500, claro. Donde se hace la conferencia del partido, ¿cómo se llama? Sí, Congreso. El Congreso del Partido Comunista. Claro. Y fue una experiencia impresionante, Cuba. Estaba lleno, o sea, el teatro... Lleno pero mal. Yo hice 15 días que no los hizo nadie. Claro. Con 5.500 por día. Cambiaron el recorrido de los ómnibus para ir a buscar a la gente a la puerta. El día del estreno, mira ese pueblo que es pacífico y tranquilo, y si no lo tranquilizan, rompió los blindes del teatro. Porque no había más lugar, porque no... No había más lugar y querían entrar y querían entrar. Y además fue una cosa... fue en el único lugar del mundo donde entendieron el material que yo hago de una manera totalmente distinta. Y es una gente que, obligada o no, la mayoría son universitarios, entonces tienen otra capacidad de elaborar conceptos. Y bueno, me atendieron y me entendieron, y después me esperaban en la calle y nunca me preguntaron las cosas que me preguntaron en Cuba. ¿Qué te preguntaban, por ejemplo? Por ejemplo, a mí me regaló el Estado, yo fui a trabajar a La Habana, y cuando viene un artista importante, lo recibe de regalo un estado de Cuba que es el que hizo la zafra más grande con el tema del azúcar. Y fui a Pinar del Río, 120 kilómetros, con un teatrito que no se podía creer, también lleno hasta el techo. Y pum, 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 me golpea el camarín un maquinista del teatro. Me dice, Gasalla, ¿qué quiere decir Gardel cuando dice 20 años no es nada? ¿Cómo se explica, no? Y yo digo, ¿cómo me viene a preguntar esto? Claro. ¿Entendés? ¿Qué tiene en la cabeza este tipo? Claro. Y obviamente que se puede hablar de ese tema. Después me llevaron a la Asociación de Autores, que es una mansión infernal, en el parque, 500 sillas. Y yo, ¿qué va a pasar acá? Una mesa, micrófono. Me senté yo, el director de Cultura, y se empezó a llenar de gente de la calle. Claro. Las cosas que me preguntaron ahí, ahí a una mano. ¿Usted puede hacer una diferencia entre Sandrini y Nini Marshall? Sí, puedo hacerlo. ¿Entendés? Claro. Me terminaron preguntando la diferencia entre los hermanos Sofovich. A la pucha. ¿Entendés? Cada nivel de información sobre... Entonces vos decís, claro, se genera otro diálogo, yo puedo hablar de eso, si es mi tema. Claro. Nunca me lo pregunta nadie, pero es mi tema. Claro. ¿Entendés? Te iba a preguntar por esta maravilla de éxito que es más respeto que soy tu madre, que si algo no se trasunta en la obra es el respeto a la madre, ¿no? No se la respeta mucho, digamos. No. Pero ella trata todo el tiempo de poner un poco de orden. Es muy interesante el origen, ¿no?, de la obra. Sí, el origen esto lo escribe Hernán Casiari, un argentino mercedino de Mercedes, que se va a vivir a Barcelona, se queda allá y empieza con el tema de internet, y tiene un blog y empieza... Él tiene varios blogs hoy día, pero esta historia él inventa que Mirta Bertotti es una mujer a la que el hijo mayor le enseñó a usar un poquitito la computadora, y ella, antes de irse a dormir, todos los días escribe 20 renglones, claro, de lo que sea, de la actualidad, del pasado, de cuando era chica, de lo que ella piensa. Esto él lo publica, y esta Mirta Bertotti de ficción empieza a tener internautas, no sé cómo se llaman, que consumen ese blog todo el tiempo y le escriben y le contestan y le contestan y qué sé yo. Él nunca quiso meter la realidad de que esta Mirta Bertotti era famosa en el blog. Ella siguió escribiendo como una mujer que escribe, nada más.
decir, nunca la hizo hacerse cargo de la gente que la consumía. Claro. Eso empieza a divulgarse mucho en España por internet. Él escribe casi 2 años y medio, 3, y con mucho éxito gana el mejor blog de España, el mejor blog de Europa, el mejor blog del mundo, qué sé yo. Hasta que, bueno, alguien tiene la idea de comprar esto para ver de qué forma se hace. Y bueno, yo lo adapté para teatro. El libro es muy grande porque el material es mucho. Había que elegir 2 horas de espectáculo dentro de todo lo que hay. Y cuenta dentro de un género raro de definir, porque tiene un poco de cosa fuerte. Yo cuando dicen grotesco, a todo hoy día le dicen grotesco, para mí el grotesco es otra cosa, ¿no? Porque esta obra a veces supera la realidad, y a veces la realidad la supera la obra, porque hay cosas que pasan que la gente me comenta, que ya las vio, que las vive, qué sé yo. Claro. Ay, si pudiera trabajar más tiempo ganaríamos el doble. Lo que pasa es que ella tiene que mostrarse un poquito por internet cuando el padre se va a jugar al truco al club, porque si no nos mata. Ella lo único que tiene que hacer es mostrar las tetitas cuando unos gordos que se conectan en el net meeting, que nunca sabré qué es, cuando empiezan a babearse, ella tiene que mostrar. Ayer la veía actuar y me puse a llorar. Me dio como una cosa. Y la obra originalmente hablaba del 2001, ¿no? De ese momento. La obra es del 2001. Claro. Es decir, hay cosas de la obra que estaban, que yo las tuve que sacar. Hay una cosa de Maradona que es muy linda, está muy bien escrita, pero es una reflexión que hace Mirta Bertotti cuando internan a Maradona. Ajá. Entonces la hacíamos, pero quedaba tan fuera de contexto, con un Maradona rehabilitado, dirigiendo la selección y qué sé yo, porque ella decía, yo siempre te odié, por maleducado, por bruto, por esto, dice, pero si hoy día, dice, eran años terribles, no teníamos nada que comer, pero si yo hoy día a mi familia le pregunto de aquella época, de lo único que me van a hablar es de vos. Claro, maravilloso. Y eso era algo, pero claro, sin el curado no tiene el peso. Pero esta mujer adquiere un carácter como de heroína, ¿no? En un punto porque, como tantas mujeres argentinas, ¿no? Mira, el personaje tiene una simpleza muy grande, ¿no? Una sencillez en cuanto a quién es, cómo se formó, qué educación tiene, y también son estas historias que uno ve muchas veces donde la vida se convierte en un argumento que a veces es un horror y a veces es la convivencia, mezclada con aguantarse, mezclada con pocas posibilidades, marido sin trabajo, están buscando el peso todos los días, y con una familia que yo ya no diría tan disfuncional comparado con lo que se ve hoy día en todos lados, ¿no? Claro, porque disfuncional con respecto a qué, ¿no? Con respecto a qué. Es decir, en esa familia están pasando las mismas cosas que pasan en la casa de al lado o de enfrente o en un barrio, ¿no? Claro. ¿Y vos sentís que cada día hay un público distinto en el teatro, que eso se percibe? Sí, es un público distinto porque la gente no viene todos los días al mismo teatro, pero también cuando vos tenés mucha experiencia con el escenario, yo llevo 52 años arriba en un escenario, entonces el del martes es de una manera, el del miércoles es otra, jueves es otra, hay como lugares comunes, digamos. ¿Ah, sí? Sí. Cada uno tiene su característica. Digamos. Es que es distinto alguien que decide salir un martes que alguien que decide salir un viernes. Claro, o un sábado, claro. Es distinto el sábado. El sábado que parece el día del gran jolgorio, a veces no lo es. Ajá. ¿Y eso no sé por qué? ¿En qué claro? Porque por ahí tuvieron un sábado de familia y comieron y se levantaron y llevan almuerzo, cena y no sé qué, y entonces vienen con otra actitud. Claro. Y en esta hora vos hablas mucho con el público, hay una comunicación... La historia es casi un monólogo. Claro. Monólogo contado por ella, donde de golpe tiene miles de vericuetos de distintas clases de teatro. Tiene apartes, como en el teatro de Molière, que el personaje va adelante y dice, ahora va a pasar tal cosa y tal otra, y también tiene casi cuentos enteros, mientras me cambio voy contando todo el cuento, digamos, pero eso no está inventado por mí. Eso está puesto así. Hay mucho monólogo en la obra.
Claro, no hay como se dice la cuarta pared acá, está demolida. No hay entrada y salida de la cuarta pared, claro. Sí, porque cuando estamos actuando estamos cerrados. Claro. Estamos ahí. Claro, cuando está actuando el grupo, sí. Pero, es decir, hay claves que para mí son bajar del carro, subir del carro, digamos que crea otro espacio y otra acción. ¿No? Escuchá. Hay alguien, una mujer que discuten por plata. Él le pregunta qué pasó con la plata que sobró de la venta de la casa de mamá. Y ella le dice, en esta casa los business los hago yo. De eso no escucho nada. ¿Qué te gustaría hacer después de esto que estás haciendo en teatro? Tengo varias cosas en la cabeza. Me gustaría hacer un espectáculo totalmente distinto en teatro. Una cosa con humor, pero tampoco una revista. Estoy escribiendo algo de eso. Y después, bueno, me acercaron un libro de cine ahora hace 2 días, que todavía no lo terminé de leer, pero que es muy interesante. Me gustaría hacer cine. Y ¿Te gusta el cine? ¿Te gusta el cine? Me gusta. Es un desafío grande como una casa, empezar a trabajar el personaje por lugares, es decir, sin cronología, ¿no? Claro. Hacerlo lo segundo primero y lo primero al final y no sé qué. Eso es un trabajo, es como una cosa interna muy placentera, digamos, que te vayas a dormir pensando en el personaje y en lo que mañana tenés que filmar. El cine no está atornillado como el teatro, que vos lo sabés de memoria, y por ahí sabés que te viene la escena más complicada y entonces tenés que aprender bien la letra, sabiendo que si la letra la recitas como un loro tampoco sirve, ¿no? Y por ahí de una escena muy intensa pasas a otra que corresponde a otro momento. Sí, o por ahí te pasás el día cruzando una calle, por ejemplo. Viste que hay cosas de acción interna de la película, que el personaje se fue de acá y para allá. Entonces en esta película era con Uruguay. Las veces que subí y bajé a un barco para hacer la salida y la llegada, ¿entendés? Y eso, hay un momento que es medio aburrido, pero también permite que los actores se diviertan entre ellos mientras lo están haciendo. Después hay escenas más duras donde tenés que sufrir, que sufrir no es fácil ni es agradable. Claro. Yo, viste, cuando me toca una escena como el velorio de 2 hermanos, digo, y los que hacen drama toda la vida. Porque yo llego a mi casa después de llorar un día y me duele la cabeza, no me puedo dormir, ¿viste? Porque se te queda en el fondo se te queda pegado el personaje lo estás viviendo. Claro. Es que el hecho de llorar es una cosa que te convulsiona todo el organismo, te deja la cabeza así. Claro. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Gracias a vos. Y a este canal divino que lo quiero y que, no sé, ojalá venga a hacer otro reportaje. Gracias.